el punto de vista de lo político. Hay muchas novedades, por cierto, por estas horas. Venimos también de un jueves muy agitado en la ciudad de Buenos Aires, con una marcha realmente importante en cantidad de número por la gente que fue de las dos CTA. Fíjense ustedes, ¿no? Durante el kirchnerismo, la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, se dividió. Se crearon dos CTA, la que conduce por un lado Hugo Yasky, en su momento más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, y la de Pablo Micheli, que en su momento planteaba diferencias profundas con el kirchnerismo y que ahora las plantea pero con el macrismo mucho más profundas todavía, y eso ha llevado a que se terminen por lo menos poniendo de acuerdo para hacer un acto en conjunto, cosa que no pasaba anteriormente. Está la discusión de la reunificación de la CTA y por eso cobra importancia la figura de Roberto Baradel, el titular de SUTEBA, en el medio del conflicto docente que sigue instalado en la provincia de Buenos Aires. Conflicto docente que por ahora no va a tener resolución, por lo menos en los términos en lo que quieren los gremios, y también por supuesto en los términos en los que busca que se solucione el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal al frente de esa discusión. María Eugenia Vidal, la verdad, la hemos visto durante estos días hacer un raíz por algunos medios de comunicación y ha dejado una muy buena sensación en la opinión pública la postura de María Eugenia Vidal. Verdaderamente, con quien uno ha hablado en estos días, todos han coincidido, por lo menos los interlocutores con los que uno ha hablado y que no son de la política, son de la sociedad civil, le han dicho que han observado a una gobernadora muy bien plantada, con un argumento sólido con respecto a lo que quiere discutir del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que en definitiva también es discutir el sistema educativo de la nación. Y Vidal, en la última propuesta que le hace a los gremios, pone el dedo en la llaga sobre un tema del cual nunca se ha querido discutir en profundidad, y es el tema de las licencias de los docentes. Muchas veces en este programa también, a lo largo de todo este ciclo, hemos hablado del tema licencias de los docentes, y los docentes se terminan enojando muchas veces porque es un tema que no les gusta demasiado que se toque, pero que también tiene cierta injusticia para con los docentes que son honestos, que van todos los días a trabajar, que se ponen al frente del aula y que no utilizan los vericuetos que su propio estatuto les permite para, por ejemplo, pedir licencias de manera indeterminada o durante muchas veces en el año. Aquí surge una cuestión que no es muy hablada tampoco en los medios, que tiene un nombre y que se llama la famosa prestataria. La prestataria es el lugar donde los docentes van a certificar su licencia por enfermedad o por alguna cuestión vinculada a la salud. Lamentablemente, en muchos lugares, las prestatarias se prestan, valga el término, a maniobras poco claras. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas veces que las prestatarias le terminan dando la licencia a un docente sin que el docente esté enfermo. En alguna oportunidad hasta se había descubierto en un distrito o en algún distrito que esto tenía un costo, se pagaba por la licencia, es decir, uno pagaba determinada cantidad de plata y entonces la prestataria le firmaba, digamos, el certificado y justificaba una licencia que quizá no hubiera sido necesaria, porque esa persona o no estaba enferma o no tenía el problema que finalmente se le terminó justificando. Esto provoca que se nombre un reemplazante para ese docente, y esto provoca que después a veces ese suplente también termine pidiendo licencia y haya nombrado otro docente en el lugar. Por lo tanto, encontramos que para un cargo docente se pagan a veces 3 y hasta 4 sueldos. El otro día el ministro de Educación de la provincia, en realidad está mal dicho ministro de Educación, es director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, dijo que a veces encontraban casos donde se pagaban hasta 4 sueldos por un solo cargo docente. La discusión no es nueva. La verdad que hasta ahora ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires ha querido dar la discusión de fondo, se ha querido enfrentar verdaderamente a los gremios y decirle, mire señores, esto está mal, hay que discutirlo, discutamos salarios, está muy bien, todos creemos que los docentes deben ganar más. Ahora, ¿de dónde sacamos la plata para esos salarios?
La gobernadora dice, acá hay un lugar donde se puede obtener recursos. Los gremios dicen, están cambiando plata por salud. Pero tampoco los gremios dicen que muchas veces esas licencias son fraguadas y que no todas son reales. Permitan la investigación. ¿Cuál sería el problema? Si no hay nada que ocultar, ningún problema en investigar cuáles son verdaderas licencias y cuáles son licencias truchas. Bueno, aquí se mezcla entonces la cuestión política, gremial y una discusión que en algún momento hay que dar. El otro día me recordaban que en otro ámbito, no el de la educación, pero sí el de la salud, un ejemplo concreto de que se fue a fondo con la discusión del tema de las licencias de los propios médicos fue cuando se implementó el sistema de salud de Malvinas Argentinas. En aquel entonces, quien era intendente de Malvinas Argentinas, Cariglino, fue a fondo en esta discusión con los gremios vinculados a los médicos bonaerenses, porque les decía, miren, ustedes fichan acá pero no trabajan, o pasan licencia sobre licencia y entonces no hay plata que alcance. Se sostuvo esa decisión política y bueno, y después terminó cambiándose el eje del sistema de salud, que ya ni siquiera vale la pena recordar, porque todos los que viven en esta región y mucho más conocen las bondades del sistema de salud que en su momento se implementó en Malvinas Argentinas. Entonces, con el tema de educación, había que dar la discusión y hay que dar la discusión. ¿Hay que dar la discusión de los salarios? Sí. ¿Hay que dar la discusión de las condiciones en las que trabajan los docentes? También. Pero también hay que dar la discusión sobre cómo se prepara un docente, qué capacitación tiene, si está, digamos, en condiciones de ponerse al frente del aula y está a la altura de los avances de la ciencia, la tecnología para poder, digamos, afrontar la educación de un pequeño. Está la otra gran cuestión, que es esto que les decía recién yo, de las licencias. Hay grados, los más pequeños sobre todo, que necesitan de la continuidad de un docente. No se puede estar cambiando el docente 3-4 veces por año, porque un chico, cuando es mucho más pequeño, además de la necesidad de aprender a leer, escribir, lo hace en relación con un docente permanente, se siente de otra manera, empieza a ganar confianza, es decir, no es lo mismo, como sucedía quizá en una época en la que uno iba a la escuela primaria, donde el docente sabía uno que empezaba el año y lo terminaba con él, y se generaba una relación hasta afectiva con el docente. Sucede que ahora eso a veces no termina pasando, porque los chicos tienen varios docentes por año durante la escuela primaria y sobre todo en los primeros años de la escuela primaria. Sucede también en lo privado, no vamos a desconocer que también en lo privado muchas veces los colegios terminan cambiando el docente varias veces en el año. Esto también es verdad. Como también es cierto que me he encontrado con muchos docentes que fueron a la marcha de la defensa de la educación pública y que paradójicamente trabajan en la escuela pública y en la privada. Ahora, a la hora de faltar, cuando tienen que faltar por alguna razón, deciden faltar en lo público, pero no en lo privado. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hay mucha hipocresía en esta discusión también. Si van algunos a la marcha a decir, vengo en defensa de la educación pública, y trabajan en los dos ámbitos, en lo privado y en lo público. Ahora, cuando tienen algún problema, ¿dónde faltan? En lo público, no en lo privado, porque saben que las consecuencias son distintas. Yo puedo faltar en lo público y es como que no pasa nada, se justifica la licencia, el Estado ya se cargó de todo y se termina pagando igual. Ahora, si falta en lo privado, ya no es lo mismo, hay que justificar de otra forma, está mucho más cerca, no se permite tanta soltura para hacer lo que uno quiera. Verdaderamente esto es así, pensémoslo, y seguramente hay docentes del otro lado que lo están mirando, ¿no? Vamos a generalizar, pero también hay que hacer una autocrítica de todas estas cuestiones y someterse a la discusión. La discusión no es mala en sí misma. Y además, ¿cuál sería el problema de discutir verdaderamente si las licencias están bien o están mal otorgadas? Porque los buenos docentes, los trabajadores, los que no van por el atajo, seguramente van a verse beneficiados por esta situación y muchos de ellos lo deben querer así. Y no hacerle el juego a un grupo de vivos que hace un gran negocio de todo esto. Hemos visto fotos de Roberto Baradel, por ejemplo, haciendo una fastuosa fiesta de cumpleaños de su hija de 15, por ejemplo. Es decir, preguntas que uno se hace, ¿no? Es decir,
Los sindicalistas muchas veces no pregonan con el ejemplo lo que discuten en los actos masivos o en las discusiones con los distintos interlocutores, en este caso puede ser el Estado o una empresa privada. Verdaderamente esto a veces no se condice entre la realidad y lo que después ellos muestran hacia afuera. Bueno, esto fue uno de los temas que va a seguir, por supuesto, fue de la semana, va a seguir siéndolo porque no hay una resolución en lo inmediato. Creo que María Eugenia Vidal en esta situación está saliendo bastante bien parada, por supuesto algún costo político va a pagar, pero la verdad es que se muestra, y en eso es muy hábil la gobernadora, prácticamente con una agenda del sentido común, que es lo que está esperando mucha gente a lo largo de muchos años escuchar. Sentido común en cuestiones que no son tan complejas, pero que parecían vedadas a una verdadera y profunda discusión. Ojalá el conflicto docente termine pronto, que los chicos que van a la escuela privada puedan tener la educación que vienen teniendo desde el 6 de marzo cuando empezaron las clases, y que los que van a la escuela pública estén en las mismas condiciones. Ya perdieron casi un mes de diferencia entre uno y otro. Así que la verdad, ojalá se pongan de acuerdo rápido y se termine esta discusión de una vez por todas, pero que no se pongan de acuerdo y quede todo ahí como si fuera una cuestión salarial y nada más, sino que en algún momento se pongan de acuerdo en serio y discutan a fondo muchos temas como esto que les estaba planteando. El negocio que hacen algunos con respecto al tema de la educación y el manejo de ciertos resortes donde el Estado sigue poniendo montones y montones de dinero para algo que después en definitiva no funciona como tendría que funcionar. En términos políticos, muchas cosas en la semana y en lo que viene también. Arranca abril, arranca un mes donde estamos cada vez más cerca de las definiciones. Todavía no hay nada definido y mucho que se está hablando. El peronismo se vincula entre sí con algunas incógnitas todavía no resueltas. La gran incógnita para reordenar u ordenar el peronismo en uno u otro sentido es qué va a hacer Cristina Fernández de Kirchner, si va a ser o no candidata en la provincia de Buenos Aires. De eso va a depender mucho de lo que suceda hacia adelante, indudablemente va a depender mucho de lo que suceda hacia adelante. Veremos cómo sigue esta historia después, pero ahí hay una discusión fuerte dentro del peronismo para saber cómo termina esta situación. En el masismo, el Frente Renovador, Sergio Massa también amaga con la idea de no presentarse si la situación política amerita no hacerlo. Otros dicen es imposible que eso pase porque Massa tiene que presentarse porque si no se va a diluir políticamente. Y después está el gobierno, que el gobierno obviamente no le queda otra opción que mostrar lo mejor que tiene, poner en la elección lo mejor que tiene y la estrategia que mejor le parezca para ganar los comicios. No quedan demasiadas dudas de cuál es hoy la estrategia del oficialismo. Está claro que la estrategia es una polarización en todo sentido con respecto a el kirchnerismo. Volver a esta dicotomía de la famosa grieta, o ellos o nosotros. O nosotros, el gobierno, que viene a discutir estos temas, como el tema docente, de fondo, de manera profunda, o Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, Martín Sabatella, todo eso que la gente ya en gran parte, no toda, por supuesto, le dijo que no en el 2015. Esta es un poco, y no es nuevo, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, la estrategia del oficialismo, la polarización clara con un solo actor. Y ese actor es el kirchnerismo y sobre todo la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se sostiene también que esa polarización que lleva adelante el macrismo la termina beneficiando a Cristina. Dentro del cristinismo hay otras voces disonantes que dicen no, cuidado, que si Cristina es candidata lo que estamos haciendo es el juego a Macri, porque lo que él quiere es que se plebiscite a Cristina y no su gobierno, este año y medio de gobierno que cuando lleguemos a la elección casi vamos a estar llegando a los 2 años del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, cuitas de la política y de las estrategias que se manifiestan en tiempos donde se avecinan definiciones electorales. Todos están en esta discusión. El que está obviamente más alborotado es el peronismo por muchísimas razones, y por hasta cuestiones históricas, ¿no? El peronismo se da estas discusiones de manera intestina muy interesantes, muy fuertes, con muchos que quieren ser, Randazzo,
no sabemos si Cristina, se suman intendentes, hablamos el otro día de la posibilidad de la intendente de La Matanza, Verónica Magario, hablan de Insaurralde, aparece el nombre del intendente Balibuca, intendente de Bolívar, sí, hay un montón de nombres dando vuelta. Grupo Fénix de intendentes, Grupo Esmeralda, Grupo Establo, Grupo este, Grupo el otro. Bueno, peronismo discute hoy toda esa cuestión interna de una manera bastante particular y como